Vaya conmigo al Evangelio de Juan. Hemos entrado en la recta final de este año, un año que ha avanzado muy rápido, ¿verdad? El año 2023 pasó volando y de acuerdo a las Escrituras cada vez los días serán más cortos por causa de los escogidos, ¿verdad? Es lo que dice la palabra. Dice la Escritura que cada día los días serán más cortos por causa de los escogidos. Qué bueno que podamos reunirnos en esta noche a compartir la palabra del Señor. En nuestro plan de lectura estamos estudiando el Evangelio de Juan. Y hoy llegamos al capítulo 21. Durante estos últimos días estaremos estudiando una conversación trascendental. Una conversación íntima, una conversación profunda, una conversación sincera, una conversación necesaria. Vamos a estar estudiando, creo que más que un evento en la vida de Simón Pedro, fue un encuentro trascendental que marcó un antes y un después de su llamado y de su ministerio. Así que yo le invito a que usted siga conectado con el plan de lectura. Para el próximo año queremos seguir avanzando en esta buena dinámica que estamos desarrollando con el liderazgo, los servidores de la iglesia y por supuesto todas las familias de la congregación. De hecho, uno de los anhelos de mi corazón es que podamos tener una agenda en la que todos llevemos nuestro plan de lectura como iglesia. Pero bueno, estamos en el Evangelio de Juan y sin más preámbulos, quiero que vaya conmigo al capítulo 21. Vamos a hacer una lectura completa del texto y luego vamos a meditar en algunas preguntas que nos vamos a plantear en esta noche. Para quienes toman nota de la enseñanza, esta predicación tiene por título Reencontrándome con mi llamado. ¿Cuántos hoy tienen la certeza en su corazón de que fueron llamados por el Señor? Me gustaría que levantara su manito. De pronto alguno dice, yo no siento ese llamado, y quizá esta noche el Señor o le recuerde que lo ha llamado, o hoy sea la noche en la que el Señor le está haciendo la invitación y ese llamado. Pero quiero preguntarle una vez más, ¿cuántos ya en estos momentos reconocen en su corazón que han sido llamados por el Señor? Ok, entonces en este caso la enseñanza se titula Reencontrándome con mi llamado. Evangelio de Juan capítulo 21 versículos del 1 al 19. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice: más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Si usted tiene como resaltar allí, resalte Mar de Galilea, porque es un lugar importante dentro del proceso de la conversación entre Jesús y Simón Pedro. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Por favor, acompáñenme en la lectura y dígame quiénes estaban en el mar de Galilea. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, paréntesis, ¿quiénes eran los hijos de Zebedeo? Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, también hijos de un padre pescador, ¿verdad? Y que se habían dedicado a la pesca durante varios años. Los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de quienes no se menciona su nombre. Bueno, ¿qué pasa? Versículo 3. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Diga conmigo, no pescaron nada en toda la noche. Vamos entrando en el contexto del momento, de la historia, ¿verdad? Y dice la palabra que todos ellos se fueron en la barca, alrededor de 7 personas, ¿verdad? Y aunque estaban intentando pescar, ¿qué sucedió durante la noche? No pescaron ni un resfriado. Bueno, versículo 4, al amanecer Jesús apareció en la playa
pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? Qué buena pregunta, ¿no? Eso es como cuando alguien se cae y le preguntan: ¿se cayó? Una persona se golpea en el pie y le dicen: ¿le dolió? Ven a una persona llorando y que le preguntan: ¿está llorando? Bueno, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Yo me imagino cómo se sorprendió, ¿verdad? Miren lo que pasa. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Cómo es de intencional y de amoroso el Señor, ¿verdad? De pronto los hubiera podido esperar con un látigo, pero los estaba esperando con pescado, les estaba esperando con desayuno. Así es el Señor, que hoy podamos aprender más de Él. El Señor los espera entonces con un delicioso desayuno muy costeño: pescado a la brasa, ¿verdad? Bueno, con pan, de pronto aquí sería con patacón, ¿sí o no? Con yuca, aquí con yuca, en Cartagena con patacón. Bueno, entonces dice la palabra que el Señor les tenía allí el desayuno y dice: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Esto me llama la atención y hago otro paréntesis, porque no era la primera vez que Jesús se aparecía a sus discípulos, era la tercera vez. Es más, el día en que resucitó se apareció en aquel aposento en el que ellos se encontraban, y en aquel lugar vieron al Señor resucitado, aunque no estaba Tomás. Posteriormente, 8 días después, se aparece nuevamente a sus discípulos y ahora sí está Tomás. Y Jesús le dice: no seas incrédulo, sino creyente, o cree. Y esta es la tercera ocasión, es decir, aunque no lo reconocieron de lejos, ellos ya habían visto a Jesús resucitado, ¿verdad? Ahora bien, todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirve el desayuno y en el versículo 15 dice: después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, o hijo de Juan, te cambio la pregunta. Ya no te voy a preguntar si me amas. Te pregunto entonces: ¿me quieres? ¿Y qué le responde Pedro? Dice la Escritura que él le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo entonces: alimenta mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo,
extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Y termina el texto diciendo algo interesante. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Nuestro llamado se desarrolla por etapas. Cuando uno aborda el llamado a través de la formación en el liderazgo, uno identifica algunas etapas del llamado. La Escritura afirma que nosotros fuimos escogidos mucho antes de la fundación del mundo. Tú no estás hoy en este lugar simplemente por una decisión personal. Tú estás en este lugar, aunque no lo sepas, aunque no lo entiendas o aunque no lo creas, porque Dios te escogió antes de crear el mundo. Esa es la razón por la que estamos hoy aquí. Por supuesto, muchos de nosotros vinimos voluntariamente. Algunos por la invitación de alguien más, otros decidimos en esta noche sacar un tiempo para ir a congregarnos a nuestra iglesia local. Otros, además de ser nuestro deleite, es nuestro oficio, entonces debemos estar aquí respondiendo al llamado y a la tarea que Dios nos ha asignado. Pero la primera etapa o el primer momento de nuestro llamado se dio cuando ni siquiera nosotros existíamos, y tiene que ver con una elección soberana de Dios. Tú estás aquí porque Dios te eligió antes de crear el mundo, y posteriormente el Señor te da vida. Y como le dice el Señor a Jeremías: antes de formarte en el vientre de tu madre ya te conocía. Antes de que te formases en su vientre ya te había dado por profeta a las naciones. Entonces el Señor nos eligió antes de la fundación del mundo, y hay un momento específico en la historia de la humanidad en la que nosotros llegamos a existir. Nosotros tenemos principio, ¿verdad? A diferencia de Dios, que no tiene principio ni final. Lo cierto es que posteriormente, en alguna etapa de nuestra vida, Dios nos da a conocer ese llamado. Por eso yo comenzaba preguntando: ¿quiénes hoy son conscientes de que han sido llamados? Porque hay un momento en el que nos encontramos con el Señor y logramos identificar su voz y la invitación o el llamado que Él nos está haciendo. Quizá en ese momento no tenemos mucho conocimiento del propósito, del para qué nos ha llamado, pero sí sabemos que Dios nos está llamando. Dios usa nuestra vida y el proceso del desarrollo humano para ir formándonos y capacitándonos. Entonces Él nos elige antes de la fundación del mundo, nos da a conocer el llamado, pero a partir del momento en el que nosotros conocemos y aceptamos ese llamado, Dios empieza un proceso de formación muy interesante en nuestras vidas, a fin de que estemos preparados para ejercer ese llamado. Por eso la Biblia es clara cuando dice que el que anhela obispado buena obra desea, pero debe desarrollar carácter, debe cumplir con unos requisitos. Entre ellos dice que no sea un neófito. ¿Qué quiere decir un neófito? Que no sea una persona recién convertida. Generalmente, cuando en los ministerios, cuando en la iglesia sirven personas que llevan poco tiempo en la iglesia, por su inmadurez, causan muchos conflictos al interior de los ministerios. Ese es el efecto de líderes o servidores inmaduros. Cuando nosotros somos inmaduros, nuestras actitudes y reacciones ante las situaciones propias del ministerio, que implican y requieren de nuestra madurez, pues evidentemente si no la tenemos, no la podemos manifestar. Entonces por eso Dios desea prepararnos para que podamos estar listos, y hay un momento en el que el Señor confirma ese llamado, y hay un momento en el que el Señor envía o comisiona para ejercer ese llamado, como sucede con Saulo de Tarso. Uno piensa que Saulo de Tarso se convirtió hoy, al día siguiente era el apóstol Pablo, pero cuando uno estudia con detenimiento el libro de Hechos de los Apóstoles y las cartas paulinas, uno puede descubrir, además de los libros históricos, uno puede descubrir que el tiempo de preparación del apóstol Pablo tomó alrededor de unos 13 años.
alrededor de unos 13 años, hasta que llegó ese día en Antioquía, ¿verdad? Donde estaban ayunando y el Espíritu Santo habló y dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé. Y a partir de allí el apóstol Pablo empieza a ejercer su llamado. Pero entonces nuestro llamado se desarrolla por etapas, y a medida que vamos madurando, también nuestro ejercicio del llamado va madurando, debe ir madurando. Y ese proceso implica atravesar momentos de prueba, pero también momentos de formación. Es decir, la vida cristiana está compuesta por procesos de formación y por momentos de prueba. Aquellos momentos en los que no se dan nuestras expectativas, aquellos momentos en los que no vemos que nuestras expectativas se cumplen, somos tentados a abandonar la misión, somos tentados a abortar el llamado. Hago otra pregunta: ¿alguno en algún momento ha querido decir, ha pensado en su corazón: yo no sigo sirviendo? ¿O alguno ha dicho en algún momento de su vida: yo no sigo en la iglesia? ¿Alguno ha pensado en su mente o en su corazón en algún momento: yo como que no nací para esto? Yo como que estoy en el lugar equivocado, como que me equivoqué de ministerio, como que me equivoqué de iglesia, como que me equivoqué. Hay personas que se han encontrado en algún momento de prueba con estas preguntas, y tiene que ver mucho con las expectativas que esa persona tenía acerca de sí mismo, acerca de Dios, acerca de la iglesia, acerca de los demás. Entonces, esos momentos difíciles son momentos en los que podemos ser tentados para abandonar la misión o tentados para volver atrás. Sin embargo, en esta noche yo quiero que nos planteemos por lo menos 3 interrogantes y podamos tomar una decisión sabia frente a esta situación que algunos podríamos estar enfrentando, como decir: me siento cansado de esta situación, me siento agotado, me siento abrumado. La verdad, yo siento que amo al Señor, pero no sé si realmente estoy dispuesto a seguir, a continuar. Entonces, las 3 preguntas que hoy quiero que nos planteemos son: ¿a quién sigo? Si hoy estás atravesando por ese momento de prueba, o en algún momento te encuentras en ese instante de aflicción, pregúntate: ¿a quién estás siguiendo? Y hoy les hago la pregunta: ¿a quién estás siguiendo? ¿A quién sigues? La segunda pregunta que quiero plantearte en esta noche es: ¿quiénes te están siguiendo a ti? Y la tercera pregunta que quiero que nos planteemos es: ¿hacia dónde o hacia quién los estamos guiando? Es decir, ¿qué tipo de influencia es la que estamos ejerciendo en las personas? ¿Por qué? Porque en un momento de confusión, en un momento de miedo, en un momento de desánimo, Simón Pedro toma una decisión. En un momento decisivo de su vida, cuando sus expectativas no habían sido satisfechas, Pedro decide volver a la pesca. Y no solo Pedro, sino que con él decidieron 6 discípulos más irse con Jesús. Cuando tú tomes la decisión de ir a un lugar, recuerda que probablemente los que te siguen se irán contigo. Ten en cuenta que tus decisiones sí van a incidir de alguna manera en las decisiones que otros tomen. Una buena decisión de nosotros trae beneficio para nosotros y para los que nos siguen, pero una mala decisión de nosotros nos afecta a nosotros y también a los que nos siguen. Entonces, aquí están las 3 preguntas: ¿a quién sigo? ¿Quiénes me siguen? ¿Y hacia dónde o hacia quién los estoy guiando?
Entonces Simón Pedro decide irse a la pesca y con él 6 más de sus consiervos, ¿verdad? Y me parece importante resaltar esto. Ellos se van para el mar de Galilea. Ellos se van para el mar de Galilea. Y es sorprendente ver cómo es el mismo lugar donde había comenzado la historia. Es el mismo lugar, es la misma situación, es el mismo momento, es el mismo escenario en donde la historia de Simón Pedro con Jesús había comenzado. Es en el mismo mar de Galilea, una noche en la que no habían podido pescar y Jesús se aparece. Primer punto, sigue a Jesús. Sigue a Jesús. Cuando usted lee todo el capítulo 21, desde el verso 1 hasta el verso 19, ¿cómo concluye la conversación entre Jesús y Pedro? Sígueme. Jesús se les aparece, ellos no lo reconocen. Jesús les dice, echen la red a la derecha, sacan 153 pescados. Ellos dicen, ala, mi chino, es el Señor Jesús. ¿Cómo diríamos aquí en la costa? ¿Cómo diríamos aquí en la costa? No sé, me corché. ¿Cómo de, anda? ¿Cómo de, béstiale, Jesús? Jesús, béstiale, Jesús. Entonces, ellos dicen, carachas, es Jesús. Y en ese momento Pedro se pone nervioso y como él estaba en su calzoncillito, él dice, qué pena, yo me pongo mi ropa, y se lanza al agua y se va nadando con su túnica. Cuando llegan los discípulos, porque estaban cerca de la orilla, Jesús los estaba preparando con unas brasas y le dice, traigan un poco de los pescados que lograron pescar. Les prepara el desayuno. Llega el momento que a veces todos evitamos, que es cuando todos estamos sentados a la mesa, sabemos que hay un tema pendiente y no sabemos en qué momento nos vamos a cruzar las miradas y finalmente el padre de familia o la autoridad de la casa interviene, ¿verdad? Son de esas conversaciones donde todo el mundo come así. Y nadie se atreve a mirar al otro, ¿no? Porque el texto dice que ellos no se atrevían a preguntarle quién era porque ellos ya sabían que era Jesús. Pero como ellos no van a intervenir, Jesús interviene. Y Jesús dice, Simón Pedro, ¿tú me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y todos conocemos la conversación. Alimenta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, alimenta mis ovejas. Pero al finalmente, Jesús le dice, sígueme. La conversación sigue, ¿no? Después discuten acerca de si Juan va a estar vivo hasta que el Señor regrese, y el Señor le dice, no, eso no es tu problema. Pero esta parte de la conversación se cierra en el momento en el que Jesús le dice finalmente a Pedro, sígueme. La misma invitación que le había hecho 3 años y medio atrás. La misma conversación, en el mismo lugar, en la misma situación, pero con 3 años de haber caminado con el Señor Jesús. Y eso me hacía un llamado, me hace una invitación. No importa cuánto haya caminado con el Señor, no importa cuán encendida haya estado mi lámpara hasta este momento, debo fortalecer mi relación con Jesús, porque en un instante de desenfoque puedo perder el norte y dejar de seguir a Jesús. No importa cuánto haya caminado, puedo enfrentarme a situaciones que ponen a prueba mis convicciones y mi fe.
Y este hombre que era tan osado, Simón Pedro que caminó sobre el agua, Simón Pedro que le había cortado la oreja a Malco tratando de defender a Jesús, Simón Pedro que había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, había negado 3 veces al Señor, y ahora la vergüenza, la frustración, el sentimiento de fracaso, de alguna manera habían influido en su corazón a tal punto que él había dicho: yo me vuelvo a pescar. Y algunos hemos dicho en algún momento de la vida: la he embarrado tanto, me he equivocado tanto que yo no voy a seguir en la iglesia, yo no vuelvo, me da pena, se me cae la cara de la vergüenza, yo no vuelvo a ese lugar, yo no vuelvo a Jesús, yo no vuelvo a servir, yo no nací para esto no es lo mío, yo mejor me regreso a pescar. Cuando pases por esas situaciones, hazte la pregunta: ¿a quién estás siguiendo? Y hoy la invitación que te hago es: sigue a Jesús. ¿Por qué? Porque una de las razones por las cuales nosotros tomamos la decisión o consideramos volver atrás o apartarnos, aislarnos, es porque hemos perdido el enfoque. O hemos hecho de la iglesia nuestra motivación, o hemos hecho de un líder nuestra motivación, o hemos hecho de las personas nuestra motivación, o hemos hecho del ministerio la motivación por la cual estamos aquí, y entonces nada de eso será suficiente para que nuestra motivación esté enfocada y sigamos a Jesús aún en medio de las dificultades. Cuando nosotros hemos perdido el foco, es decir, cuando no estamos siguiendo verdaderamente a Jesús, cualquier situación que se enfrente va a ser un pretexto para desistir. Cuando tu motivación era que Dios hiciera un milagro y el milagro no ocurre, entonces ya no hay motivos para seguir a Jesús. Cuando tu motivación era que te promovieran ministerialmente, por ejemplo, como sucede cuando llegan periodos de transición en las iglesias y usted dice: yo creo que este líder ya lo van a cambiar, y de pronto me ponen a mí, y resulta que el líder es movido a otra función, o simplemente no sigue sirviendo por X o por Y motivo, y entonces usted dice: ahora sí es mi momento, y eligen a otro. Como esa era su motivación, ahora ya no siente motivación para seguir a Jesús o para continuar. Y podríamos poner muchos ejemplos: cuando no ocurre el milagro que esperábamos, cuando las cosas no se dan como queríamos, cuando se presenta alguna discusión, alguna diferencia. Es más, la palabra aclara que dentro de la iglesia se presentan disensiones para ver quiénes son los aprobados. Y finalmente dice que de esas pruebas, de esos remesones que las iglesias viven, se quedan los que son y se van los que no eran. Porque la palabra de Dios dice: si fueran de nosotros, permanecerían con nosotros. Pero ya no están, porque no eran de nosotros. Sigue a Jesús. Esa conversación de restauración entre Jesús y Pedro concluye con una invitación. Él le dice: sígueme, así como le había dicho hace 3 años y medio atrás. Y quizá es la invitación que Jesús te está haciendo en esta noche. De pronto tú, antes de venir acá, dijiste: yo no quiero seguir. O has estado con esa idea divagando en tu mente, y el Señor hoy te está diciendo: sígueme. Sígueme a mí. Miren, nosotros como pastores no vamos a llenar las expectativas de las personas porque somos imperfectos. Los líderes de una congregación no van a llenar nuestras expectativas porque son imperfectos. En la iglesia estamos personas imperfectas. Por lo tanto, se van a presentar situaciones que no van a llenar nuestras expectativas. Por eso, el único que tiene la capacidad de llenar y superar nuestras expectativas es Jesús. En Hebreos 12, del versículo 1 al 3 dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, los de Hebreos 11, ¿verdad? Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos como, hermanos. Corramos con perseverancia, corramos con paciencia. Si usted no tiene paciencia en este proceso, en algún momento usted va a ir a sacar su barca.
Si usted no entiende que para este proceso requiere paciencia, la impaciencia lo va a llevar a tomar decisiones precipitadas. La impaciencia lo va a llevar a considerar dónde fue que yo dejé la barca, porque yo no me voy a morir de hambre a la final. Al igual yo ya existía, yo ya hacía, antes de ir a la iglesia yo ya trabajaba y hacía, pero ¿saben algo? Hoy el Señor me recordaba algo mientras estaba compartiendo esta palabra en el devocional. Irrevocables son los dones y el llamamiento. Entonces corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada ¿en quién? ¿En quién, hermanos? ¿Cómo logramos nosotros dejar todo lo que nos estorba? ¿Cómo logramos nosotros despojarnos del pecado? ¿Cómo logramos nosotros correr con paciencia la carrera? ¿Cómo nos despojamos de todo lastre, de todo peso? La única forma, la única salida que tenemos es poner la mirada en Jesús. Es la única opción que tenemos. Poner nuestra mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que él esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. ¿Me explico? Él, con tal de cumplir la misión que el Padre le había encomendado, estuvo dispuesto a soportar la cruz. Dime si tú y yo hemos tenido que soportar la cruz. Pero cuando se presenta un conflicto entre nosotros, nos desesperamos y quisiéramos dejar todo tirado. Tenemos una discusión en la casa, el esposo y la esposa, ¿y cuál es la salida? Separémonos, divorciémonos, esto llega hasta aquí. Aliste su maleta y váyase. Se va usted. Y lo mismo sucede en el trabajo, lo mismo sucede en la iglesia, lo mismo sucede en todas partes. Queremos salir huyendo. Pero la única forma de poder permanecer es poniendo la mirada en Jesús, quien nos da el ejemplo. Jesús poniendo su mirada en el gozo que le esperaba, él estuvo dispuesto a soportar la vergüenza, el sufrimiento que representaba morir en una cruz. Pero ahora está sentado ¿en dónde? En el lugar de honor junto al trono de Dios. Quiere decir que ese sufrimiento es pasajero. Ese momento de prueba es temporal. Versículo 3. Piensen, eso es para usted y para mí, en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Cuando yo miro de cerca la cruz, el sufrimiento de Jesús, yo digo, ¿yo cómo me voy a echar para atrás? ¿Yo cómo me voy a dar por vencido si mi Señor estuvo dispuesto a soportar la vergüenza que representaba morir en una cruz? Entonces, sigue a Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, en la vida cristiana nos enfrentamos a situaciones que intentan hacernos desistir del llamado. Luchas que solo podremos vencer por medio de Cristo, porque toda nuestra victoria está en Él. Somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús, quien nos amó. Entonces, caminar fielmente en esa victoria solo es posible si seguimos a Jesús, si ponemos nuestra mirada en Él, porque Él es el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Si miramos su sacrificio, no nos damos por vencidos. Aquí quiero darle algunos consejos. Simón Pedro quizás se vio a sí mismo, de pronto él vio su humanidad. Yo fallé, me equivoqué, negué al Señor, soy un imprudente. De pronto él sintió que él no llenaba las expectativas, las suyas propias. ¿Alguno se ha sentido alguna vez así, que no llena sus propias expectativas? Y dice, no, yo no soy capaz.
Yo no puedo. Los discípulos, no sé qué pensaban los discípulos, pero los discípulos tan pronto Pedro dijo que se iba a pescar, ellos dijeron, nosotros también vamos contigo. Y empezaron a seguir ¿a quién? A Simón Pedro. Si nuestros referentes, escúcheme bien, referentes llámese líder, influencer, youtuber, notuber, lo que sea, si tu referente no sigue verdaderamente a Cristo, entonces tú tampoco lo vas a seguir. Es decir, si tu referente está transitando por la ruta equivocada, te está llevando por la ruta equivocada. Eso me lleva al segundo punto. ¿Quiénes me siguen? El segundo punto es, identifica tu círculo de influencia. ¿Quiénes son los que te están siguiendo a ti? En mi casa tengo por lo menos 3 personas que me están siguiendo. Y ahora también una gata. En mi casa, mi esposa y mis 2 hijos me siguen porque yo soy la cabeza del hogar. Ese es mi círculo de influencia en mi casa. Y de pronto, por mi caminar con el Señor y por la misericordia de Dios, de alguna manera también represento un liderazgo en mi familia. Mi familia mira mucho lo que yo hago, escucha mucho lo que yo digo. Entonces necesito identificar cuál es mi círculo de influencia. Como pastor también tengo una influencia sobre los hermanos de la iglesia, de alguna manera. Resulta que en Juan 21:3 dice, Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron en toda la noche. Entonces, a pesar del difícil momento que Simón Pedro estaba viviendo, tenía una capacidad de influencia notoria entre sus consiervos. Su decisión de ir a pescar animó a 6 discípulos más. ¿Recuerda cuántos discípulos quedaban hasta ese momento? Quedaban 11 discípulos. Porque Judas ya no estaba. 11 menos 1, 10. Estoy restando a Simón Pedro que decide irse a pescar. Quedan 10 discípulos. De esos 10 discípulos, 6 deciden irse con Simón Pedro. Quiere decir que más del 50% de los discípulos se fueron con Jesús. Si 7 de 11 se fueron a pescar, dígame cuántos quedaron. 4. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando una persona que lideró en la iglesia se va, detrás de él se van varios? Él se va, pero con los días, con las semanas, otros empiezan, yo como que también lo estoy considerando. A mí también me habló el Señor. A mí como que también el Espíritu Santo me está revelando que esta no es mi iglesia. Y se debe el resultado a la influencia que ese líder ejercía sobre esas personas que lideraba. Simón Pedro no les dijo, váyanse conmigo. Él dijo, yo me voy. Pero como él tenía un poder de influencia entre los discípulos, 6 más le dijeron, nosotros nos vamos también. Entonces es importante identificar qué personas nos siguen, entendiendo la responsabilidad que asumimos cuando lideramos. Nuestras decisiones y nuestras actitudes repercuten considerablemente en quienes nos siguen. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1, el apóstol Pablo dice, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Filipenses 3:17 dice, amados hermanos, tomen mi vida como modelo. Él sabe que lo siguen. Él sabe que lo siguen por las redes. Él se ha dado cuenta que cuando él está entre ellos, lo miran cómo se viste, cómo habla, cómo come.
Entonces el apóstol Pablo, entendiendo su responsabilidad, él dice: tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Me gustó mucho esto e impactó mi corazón porque aprendía algo. Aun cuando tenemos que exhortar, debemos hacerlo con humildad. Porque siendo sinceros, en nuestra humanidad a veces quisiéramos reaccionar con ira. Hay situaciones al interior de la iglesia que a veces nos desajustan y nos cansan. Nos aburren ciertas actitudes y ciertas cosas que pasan. Pero él dice: lo digo con lágrimas en mis ojos. Es decir, él no lo está diciendo con rabia, él lo está diciendo porque quiere que cambien. Él lo está diciendo, él está exhortando con amor. Y que el Señor nos ayude a hacer esas exhortaciones con humildad, porque él no está diciendo simplemente: no, con lágrimas en los ojos se los he dicho. Se los he dicho varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderamente enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Entonces aquí Pablo exhorta a la iglesia a seguir, pero también a modelar un correcto. Él se asegura de imitar a Cristo para ser un correcto modelo a seguir. También advierte a la iglesia a ser un correcto modelo, porque aunque algunos parecen ser cristianos, con su conducta demuestran que son verdaderos enemigos de la cruz. Aparentemente siguen a Cristo, pero con su conducta, con la forma en la que viven, demuestran que son enemigos de la cruz. ¿Y hacia dónde se están direccionando? Lea por favor el versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? ¿Van camino hacia dónde? Van camino a la destrucción. Van camino a la destrucción. ¿Por qué? Porque su Dios es su propio apetito. ¿Sabe qué pasa? No están siguiendo a Cristo. Están siguiendo su Dios. ¿Cuál es su Dios? ¿Cuál es su Dios? Literalmente el texto. ¿Qué dice el texto, Samuel? Su propio apetito. Sus propios apetitos. No están siguiendo a Cristo. Gracias, Samuel. No están siguiendo a Cristo. Ellos están siguiendo a su propio Dios. Tienen un Dios a su manera. Están siguiendo sus propios apetitos. Y por eso, en vez de sentirse avergonzados cuando pecan, se jactan de eso. Se enorgullecen. Y piensan solo en las cosas de esta vida terrenal. Entonces, ¿por qué traigo este texto? Porque dice que ellos van camino a la destrucción. Entonces, quien va camino a la destrucción, si tiene seguidores, ¿hacia dónde los está guiando? Si esa persona va camino a la destrucción porque no es un verdadero seguidor de Cristo, sino un seguidor de su propio Dios, y va camino a la destrucción, ¿hacia dónde está llevando a los que guía? Si yo tomo malas decisiones, aunque sean decisiones personales, si me destruyen a mí, también van a destruir mi familia. También van a destruir mi matrimonio. También van a destruir a mis hijos. También
que el Señor me guarde, pero también le haría daño a la iglesia. Entonces, si quieres guiar correctamente a otros, primero tendrás que aprender a seguir a Cristo. Algunos desean ser líderes de otros y guiar a otros, pero no han podido ni siquiera liderar su propia vida. ¿Ya pudiste liderarte a ti? ¿Ya puedes ejercer dominio propio sobre tus propias decisiones, sobre tus propios comportamientos? ¿Cómo pretendes liderar a otros si tú mismo ni siquiera puedes liderarte? Primero aprende a seguir ¿a quién? A Cristo. Permite que Jesús dirija tu vida. Permite que Jesús guíe tus pasos. Imita a Jesús para que otros puedan seguirte y al seguirte a ti estén siguiendo a Cristo. Así es más sencillo. Si yo modelo a Cristo, ellos no me van a ver a mí, ellos van a ver a quién, a Cristo. Si quieres guiar correctamente a otro, primero tendrás que aprender a seguir a Cristo. No permitas que tu Dios sea tu propio apetito. No te jactes de cosas vergonzosas, más bien piensa en las cosas celestiales. Y eso nos lleva al último punto de la enseñanza. Vamos bien. Guíalos a Jesús. Guíalos ¿a quién? Porque la tercera pregunta es, bueno, soy consciente de que otros me están siguiendo, pero ¿hacia dónde o hacia quién los estoy guiando? Y entonces, Juan 21:15 dice, después del desayuno, ese momento interesante de ese encuentro, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Miren que Jesús no le dice, ¿me niegas más que a estos? Más que estos, no, ¿me amas más que a estos? Más que estos, perdón. Repito, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero, entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús le repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Yo no sé con qué expresión corporal lo hizo, pero él dice, sí, yo te quiero, entonces cuida mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero, dijo Jesús. Entonces, alimenta a mis ovejas. Miren que Jesús no le dice a Simón Pedro, Pedro, ¿me amas? Entonces, alimenta tus ovejas. Apacienta tus corderos. Apacienta tus ovejas. Él dice, apacienta mis corderos. Alimenta mis ovejas. Jesús dijo, alimenta mis corderos. Cuida mis corderos. Alimenta mis ovejas. ¿De quién son las ovejas? ¿De quién son los corderos? Entonces deja que los sigan a él. Lo que pasa es que hoy estamos luchando con un sistema en donde competimos más por los lugares y las posiciones. Sentimos que para poder ser alguien en la vida necesitamos ejercer una gran influencia sobre los demás o tener mucho poder para sentirnos alguien en la vida. Entonces todo el tiempo estamos pensando en tengo que liderar, tengo que tener, tengo que poseer, tengo que hacer, Pero resulta que aún en el ministerio debemos entender algo. Ustedes no son míos, ustedes son del Señor.
Si yo busco que tú me sigas a mí para que me mires a mí, te estoy desviando del camino. Entonces, si son ovejas del Señor, condúcelas a Él, porque Él es su buen pastor y su buen pastor dio su vida por las ovejas. Voy a ir cerrando con esto, Mateo 15:14. Así que no les hagan caso los discípulos. Uy, Señor, ellos están como bravos. Dicen los apóstoles. Ay, Señor, esos fariseos se pusieron como molestos con lo que dijiste. Y Jesús dice, no les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ¿qué va a pasar? Los dos se caen en la zanja. ¿A quién estás siguiendo? Y si eres líder, ¿hacia quién y hacia dónde los estás conduciendo? Porque los fariseos, que conocían mucho las escrituras, Jesús les llama ciegos. Y esos ciegos estaban intentando guiar a otros ciegos. Pero un ciego que guía a otro ciego, simplemente los dos se van a caer en el hoyo. Y no el hoyo de Quinito Méndez. ¿Se acuerda de esa canción antigua, esa canción vieja de...? Entonces, el problema de un ciego es que no puede ver. No puede ver para dónde va. Pero el problema de ser ciego y querer liderar es que me voy a caer yo y voy a hacer caer a otros. El problema de ser ciego es que yo no puedo ver. Pero si yo soy ciego, o si estoy ciego y además de eso quiero guiar, el problema es que no solamente me voy a caer yo, sino que se van a caer los que vienen conmigo. Entonces, el problema de ser un guía ciego es que además de arriesgar su vida, está poniendo en riesgo la vida de quienes lo siguen. Mateo 23:26, fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato, entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas. ¿Por dónde? Por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Entonces, los fariseos eran maestros ciegos, por lo tanto Jesús dice, laven primero su interior. Miren, para nadie es un secreto que hoy nosotros nos vendemos a través de las redes sociales. Y nosotros solamente estamos mostrando el exterior. Y nos preocupamos porque el exterior se vea bonito. Pero Jesús dice, si usted quiere estar limpio por fuera, necesita estar limpio por dentro. Entonces, Jesús confrontó en amor a Pedro. Esa conversación allí en la playa es una conversación incómoda. Es como cuando papá dice, ven, nos vamos a sentar a hablar. Es como cuando el pastor de la iglesia dice, hermano, es que me gustaría conversar con usted, ¿tiene tiempo tal día? Y empieza la persona, ¿qué me va a decir el pastor? ¿Para qué me estará llamando? ¿Para qué me habrá citado? ¿Será que me va a regañar? Hay momentos que son incómodos, pero que son necesarios. Y Jesús con amor confronta a Pedro para preguntarle, ¿tú me amas más que estos? Entonces haz lo que tienes que hacer. Pero es que Pedro tenía que ser restaurado porque Pedro había negado al Señor 3 veces. Si tú y yo no somos restaurados, entonces cuando sirvamos, en algún momento vamos a servir y a liderar desde nuestras heridas y nuestras amarguras. O desde nuestros vacíos, desde nuestras inseguridades, desde nuestros miedos, desde nuestro orgullo. Por eso Jesús, antes de que ellos comiencen su tarea,
como lo relata Hechos de los Apóstoles, Jesús tiene que sanar a Pedro. Pero miren lo maravilloso de una sanidad hecha por Jesús. Un hombre que se sentía indigno y que había decidido desistir del llamado y había preferido volverse al mar a pescar, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, predica de tal manera que se convierte en 3,000 personas. Y cuando a él le preguntan, ¿qué tenemos que hacer? Porque dice que las palabras de Pedro atravesaron el corazón de estos hombres. Él no les dijo, síganme a mí. Les dijo, vuélvanse al Señor. Arrepiéntanse de sus pecados. Bautícense en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que el Señor ha llamado para que sean suyos. Si has estado dudando de tu llamado, hoy el Señor quiere recordarte que sí te escogió, que sí te llamó, que Él sabe que te has equivocado, pero que Él sigue apareciendo en tu camino para que tú te des cuenta de que Él te sigue llamando. Él sabe cuáles han sido tus pecados y cuáles han sido tus errores. Y como sabe que difícilmente tú te vas a acercar, Él decide acercarse a ti para decirte, ven, ¿me amas? El Señor quiere restaurarnos. La iglesia se está aproximando al cierre de un ciclo y al comienzo de un nuevo periodo. Pero el Señor me ha dicho, el vino nuevo solo se vierte en odres nuevos. Por eso sé que el Señor también está depurando. Porque el Señor nos está confrontando no con las actitudes de los demás, nos está confrontando con nuestras propias actitudes.